voy a decir unas cuantas palabras sobre los postulados de Coserio que he utilizado en mis trabajos. Porque hablar sobre la filosofía de Coserio, la filosofía del lenguaje y la teoría lingüística, después de autoridades tan grandes como el profesor Ángel López y el profesor Manuel Casab, sobre la imaginación que tengo de lo que vamos a oír todos en las demás ponencias, haría inútil alguna exposición más profundizada sobre la filosofía del lenguaje y la teoría lingüística. Lo único que quiero decir es que la filosofía del lenguaje, que se interesa por las relaciones entre el pensamiento, la lengua y la realidad, fundamenta toda la teoría de Coserio y además en ella se puede concebir un hilo metodológico firme y constante. Este hilo metodológico abarca todas las esferas del estudio del maestro y nos presenta una característica muy general, muy global, innegable, de su concepción unitaria del lenguaje humano como un fenómeno genuinamente humano, como decía Coserio. Y este fenómeno genuinamente humano puede examinarse desde varias perspectivas, en el plano de sus relaciones externas, como ocurre el lenguaje. El lenguaje es un fenómeno social, se produce en la sociedad, es acústico, es acto de fonación y de audición, es un acto sígnico porque implica una operación lógica de relacionar la expresión a la realidad. Es un fenómeno particular de conducta humana, un fenómeno cultural, y en su dimensión social el lenguaje manifiesta su carácter de instrumento de comunicación. En el plano de su constitución interna, o respondiendo a la pregunta cómo se presenta el lenguaje es un sistema ideal de signos que se realiza concretamente por cada individuo en su actuación verbal. En el plano de su esencia, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje puede definirse como actividad humana basada en una facultad, y esta actividad es a la vez social, mirada desde el punto de vista de sus relaciones externas, sistemáticas, examinada en el plano de su constitución, y, por supuesto, cognoscitiva, contemplada en el plano de su esencia. Asimismo, como bien lo ha señalado el profesor Casado, esta actividad es creadora y finalista. Así resalta el papel del lenguaje, su función encaminada a la comunicación de sentidos mediante estructuras lingüísticas, una función posibilitada por una facultad, la del hablar, dotada de un instrumento para que sea cumplida, la lengua como sistema de signos, y enclavada en un espacio, la sociedad. En fin, la caracterización del lenguaje como actividad creadora y finalista revela su carácter multidimensional y también nos permite comprender la unidad orgánica entre finalidad y medio plasmada en su naturaleza y llegar a su genuina esencia de medio destinado a expresar muchos y muy variados contenidos en la interacción humana. Aquí voy a hacer un breve resumen sobre los postulados de Coserio y la forma en que los he utilizado en mis trabajos. Primero, en mi libro Un modelo integral del hablar, niveles, unidades y categorías, que data del año 2006 en búlgaro, 2016 en español. Ahí me apoyo en la concepción del hablar ya clásico, como un fenómeno estructurado en los tres niveles, universal, específico e individual, y el establecimiento de los contenidos correspondientes de designación a cada nivel, de designación, significado y sentido. En el plano teórico y metodológico, esta concepción puede considerarse una continuación de la tradición lingüística que abre el paso hacia la aclaración ulterior de la esencia del hablar como fenómeno ontológico, porque en él coexisten, en equilibrio dinámico, contenidos cognitivos, lingüísticos, psicológicos y sociales, subordinados, cada uno de ellos, y todos en su conjunto, a las necesidades comunicativas de su único
y de su sujeto único y común, que es el hombre. La presentación del hablar como un sistema tricotómico refleja la estructura general de la semiosis lingüística y supera el dualismo entre significado y significante, significado y sentido, significado y referencia, actividad y producto, sin contraponerlos, sino colocándolos simultáneamente en la triple perspectiva del hablar, porque no pueden existir el uno sin las proyecciones de los demás. En cada etapa de este trabajo, se abrían nuevas posibilidades para ampliar el marco en que tenía pensado situar la lingüística del hablar, hacia el siguiente paso, de los contenidos cognitivos a los significados lingüísticos, y de ahí al enunciado y a la conducta verbal, de la conducta verbal del hombre a su conducta social. Este paso muestra las relaciones entre lo universal, lo particular y lo individual en la lengua, y presenta el producto final, no solo como formación verbal, sino al mismo tiempo como un acto psicosocial concreto. Siguiendo esta línea, he introducido la distinción entre estrategias comunicativas, tácticas, discursivas y técnicas verbales, enfocándolas como tres procesos de elección sucesiva en la realización de la actuación discursiva del hombre. Los problemas que he planteado a lo largo de este estudio no pueden ser solucionados sin reservas por una sola disciplina lingüística. Todos ellos, lo repito, tomados en su conjunto, presentan la ontología del hablar como actividad humana y trazan el marco en el cual podría situarse la lingüística del hablar como parte de una semiótica comunicativa, la cual encontraría su objeto de estudio en los procesos de designación, signación y asignación de sentido, respectivamente, en cada nivel del hablar. El otro trabajo que voy a mencionar aquí brevemente es la estilística del español actual. Mucho el sol y no puedo verlo aquí en la pantalla. La primera parte de este manual universitario constituye una introducción a la teoría y metodología del estilo, del estudio del estilo. En la segunda, el fenómeno estilístico se coloca en el nivel universal del hablar. Concebido como designación ocasional, se sitúa en los dos ejes principales de funcionamiento de la lengua, el paradigmático y el sintagmático. De este modo, quedan delimitadas las áreas de despliegue de los dos procedimientos básicos en la designación, los medios expresivos y los recursos estilísticos. En la tercera parte, el fenómeno estilístico se examina como un hecho del significado, esto es, en el nivel particular del hablar. Centrada en el plano de la lengua española, la descripción enfoca el potencial expresivo de las unidades de todos los niveles del análisis lingüístico, fonológico, gráfico, léxico, morfológico y sintáctico. En la cuarta parte, que es la más breve, el fenómeno estilístico se aborda como un hecho del sentido, esto es, en el nivel individual del hablar. Es una especie de introducción general al estudio de los rasgos estilísticos del enunciado. Se trazan los rumbos que habrá de seguir la descripción del estilo como un fenómeno global del sentido, porque esta visión semántico-funcional del estilo que quiero defender y voy defendiendo, presenta el estilo como un fenómeno global, porque si pretendemos salir de su valoración parcial, centrada en las figuras retóricas, en algún nivel lingüístico concreto, o en los estilos funcionales de la lengua, y llegar a su interpretación más general y más coherente, habrá que situarlo simultáneamente en la triple perspectiva de designación, significado y sentido. El tercer libro, que ha salido en el año 2020, es un manual universitario de morfología del español actual, del sistema al discurso. Este manual se propone el objetivo de ofrecer una visión exhaustiva
de los contenidos propios de la morfología como ciencia lingüística. El hilo metodológico que sigue se despliega sobre la concepción de series de los tres niveles del lenguaje, insertando la distinción sistema, norma y habla dentro del nivel histórico que le corresponde en la descripción de la lengua. La primera parte trata de cuestiones generales relacionadas con el objeto de la morfología y los principios teóricos sobre los cuales puede situarse una morfología semántica y funcional. Y la segunda parte describe las categorías morfológicas del español, siguiendo los fundamentos teóricos de la primera parte en orden descendente. La definición de la categoría a nivel universal, la descripción sistemática, las suposiciones del sistema que se actualizan en el discurso, las posibilidades de neutralización, el papel del contexto en la actualización de uno u otro valor categorial. Voy a mencionar solamente algunos de mis artículos que están basados en estos mismos postulados que acabo de presentar. El modelo de la comunicación como unidad de designación, significado y sentido. Si entendemos el comportamiento verbal como comportamiento social y colocamos el hablar dentro de un paradigma accional de parámetros cognitivos, lingüísticos y psicosociales, se abre la posibilidad de construir un modelo triádico de la comunicación. En tal perspectiva, esta se enfoca como interacción entre tres procesos bidireccionales que se efectúan en los correspondientes niveles del hablar. Implicación e inferencia de sentido en el nivel universal, donde hasta no necesitamos de una lengua concreta, codificación, descodificación de sentido en el nivel particular y explicitación, interpretación del sentido en el nivel individual del hablar. El otro artículo, muy breve, trata de la estilística como ciencia del hablar. Siguiendo las pautas de la lingüística del hablar, el objeto de este artículo es la estilística que se puede desarrollar en los tres planos del lenguaje. Los corolarios de estas delimitaciones imponen una cuestión general sobre su estatus como ciencia del lenguaje, en el sentido de que las tareas de la estilística derivan del contenido específico que corresponde a cada nivel del lenguaje. En el plano de la designación, ella va más allá de la nominación tradicional. En el plano del significado va más allá de la semántica lingüística. Y en el plano del sentido va más allá de la pragmática. Un breve artículo publicado en la revista Pragma Lingüística, el profesor que dirige el profesor Miguel Casas, es el artículo tesis sobre la lingüística del hablar, que intenta presentar un programa integral para trazar las posibles vías hacia una concepción coherente del hablar como un fenómeno singular, de naturaleza pluridimensional, pero al mismo tiempo unitario. El artículo La ironía, un juego de intelecto, es una reflexión sobre un tema concreto, la utilización de la ironía, y he tratado de colocarla no artificialmente, pero reflexionando sobre este fenómeno discursivo, en un paradigma también de los tres niveles del lenguaje. En el nivel universal, como designación o como respuesta a la pregunta ¿qué es la ironía? Ella se coloca en el paradigma de los medios expresivos, como un modus enunciativo indirecto para realizar la estrategia comunicativa manifestación de actitud crítica. En el nivel histórico, como significado lingüístico, como respuesta a la pregunta ¿cómo se expresa la ironía? La ironía se plantea como proyección del principio táctico, sobre cuya base podrían describirse las posibles técnicas verbales que existen en una lengua dada para transmitir el sentido irónico en los varios niveles.
lingüísticos: fónico, morfológico, léxico, fraseológico, sintáctico, oracional, gráfico también. En el nivel individual del hablar como sentido o como respuesta a la pregunta ¿por qué se utiliza la ironía? La preferencia por la ironía como táctica discursiva es motivada por el efecto perlocutivo que se persigue en una situación comunicativa concreta. En esta perspectiva, debería dedicarse especial atención a los posibles marcadores discursivos que participan solidariamente en la manifestación del sentido irónico. Otro problema discursivo que he tratado en los últimos 10 años es el problema de la interrogación retórica, planteando la pregunta de si es una estrategia comunicativa, como opinan muchos de los lingüistas, o de una táctica discursiva. La interrogación retórica también puede ser enfocada como un fenómeno íntegro y puede situarse simultáneamente en los tres planos del hablar. En el plano universal designa una afirmación o una negación enfática por el principio de la referencia implícita al mundo extralingüístico. En el nivel del significado, este problema no puede ser resuelto si la semántica estrictamente lingüística no recurre a la semántica interpretativa, hermenéutica o del sentido. La interrogación retórica no es un problema especial, un asunto especial del nivel sintáctico, lo es del nivel del enunciado, donde entran relaciones paradigmáticas con el modus enunciativo prototípico, porque es allá donde se elige entre la simple afirmación-negación, oración declarativa, y la afirmación-negación enfática, oración interrogativa, lo cual la coloca dentro de las técnicas opcionales que pertenecen a la táctica discursiva indirecta para realizar el acto de aseveración o de negación. Este abuso de la lengua es bien justificado, porque mediante las tácticas indirectas pretendemos cumplir un propósito comunicativo adicional que se añade al básico, con lo cual enriquece el espesor comunicativo de lo dicho. En un breve artículo he tratado de diferenciar las áreas de la pragmática, la gramática y la estilística. Las delimitaciones esbozadas trazan las prerrogativas de las tres ciencias, entendidas respectivamente como ciencias de la actuación, del inventario lingüístico y de la expresión elaborada. En el foco de las tres ciencias está la función comunicativa del lenguaje, pero abordada de distintos puntos de vista en la perspectiva de actividad, instrumento, producto. En la pragmática estudia las estrategias comunicativas, la estilística, las tácticas discursivas y las técnicas verbales facilitadas por la gramática en los marcos de la estrategia elegida. La perspectiva planteada impone la necesidad de trabajar reconociendo la autonomía relativa de las tres ciencias y valorando en cada etapa sus interrelaciones, lo cual aportaría al estudio integral de su objeto, el hablar, que por lo demás no puede existir fuera de su contorno pragmático, gramatical y estilístico. En un estudio dedicado a la cortesía, los problemas de la cortesía, también he intentado desarrollar mi visión teórica siguiendo los tres planos del hablar. En el nivel universal o intercultural, la cortesía puede definirse como un fenómeno universal perteneciente a la actividad verbal social de los interlocutores, con independencia de la lengua en que se realiza el intercambio verbal. La lingüística, por más que lo intente, no puede dar respuesta a la pregunta ¿qué es la cortesía? Tarea que le corresponde a la filosofía, que junto con ofrecernos una definición de la cortesía, establece sus núcleos conceptuales: imagen social, equilibrio social, bienestar social, así como una serie de máximas de la cortesía, entendida esta como sistema de valores éticos. El nivel histórico o etnolingüístico
es el nivel de la cortesía codificada lingüísticamente, de los estereotipos y las normas de cortesía que se siguen en la comunidad sociocultural completa. Aquí la descripción y catalogación de las manifestaciones lingüístico-normativas descansarían en el mismo núcleo conceptual de la cortesía como fenómeno universal, pero matizado por las convenciones culturales, debido a lo cual los estudios respectivos tendrían un carácter tanto descriptivo como prescriptivo. Y por último, en el nivel individual o el nivel psicosociodiscursivo, el objeto de estudio y análisis lo constituirían las manifestaciones verbales de la cortesía en una situación concreta de interacción social, o sea, de una cortesía filtrada e interpretada, estoy siguiendo también al profesor Antonio Brizo aquí, a través de las representaciones y la evaluación racional que tienen los interlocutores acerca de la situación y de sus relaciones interpersonales. El registro y análisis del discurso concreto, de los medios utilizados en el discurso concreto, aportarían valiosos datos sobre cuáles son las manifestaciones específicas de la cortesía o descortesía, últimamente también enfocada, cuáles son los procedimientos verbales para actuar de una forma cortés o descortés. En este tercer eslabón, el objeto de estudio seguirá siendo el mismo fenómeno universal, pero sellado por la idiosincrasia etnocultural y teñido por la interpretación personal de los participantes en el intercambio, definida esta principalmente por la formalidad, informalidad de la situación comunicativa. Voy terminando. En un breve artículo planteo el problema de que en realidad pueden existir tres estilísticas, pero estas conformarían una teoría general de la expresión verbal. Una estilística general o de la designación situada en el nivel universal, otra particular o del significado posicionada en el nivel particular de la lengua concreta y finalmente una estilística del texto o del sentido enmarcada en el nivel individual. En un artículo que se titula Perenidad y modernidad de la metáfora, intento trazar los salones principales para la aproximación al tratamiento integral de la metáfora, ordenados en un orden descendente por la línea de nuevo los tres planos, metáfora y cognición, las metáforas conceptuales, por la línea tan moderna de la lingüística, de los estudios en la lingüística cognitiva. En segundo lugar, la metáfora y la lengua, las metáforas convencionales que utilizamos todos los días. Y en tercer lugar, metáfora y discurso, metáforas creativas. Aquí, antes de dar las gracias por la atención, solo quiero decir que empecé hablando sobre las perspectivas que abrían los estudios de Husserl. Termino con señalando las pautas filosófico-lingüísticas que nos brinda su teoría y que pueden ser explotadas estas pautas por todos los estudiosos husserlianos o post-husserlianos, como quiera que nos llamemos. Muchas gracias de nuevo por la atención.